Hola, muy buenos días a todos. Espero que hoy tengan un excelente día. Para dar continuidad a esto del estudio bíblico que vengo realizando, hoy quiero hablar de un tema que creo que nos va a llamar mucho la atención a todos. De hecho, me gusta mucho hacer este estudio de este tema porque, bueno, tiene una gran aplicabilidad en lo que es la vida diaria, así como básicamente todo lo que habla la Biblia. Pero este es uno de mis temas preferidos sobre el cual me gusta estudiar mucho, la palabra de Dios. Y lo he denominado la clave del éxito. La clave del éxito, un tema interesante. Pero antes de entrar en materia con lo que dice la palabra de Dios, me gustaría hacer una claridad sobre la palabra éxito. Porque muchas veces cuando nos hablan de éxito nos vamos directamente a estabilidad económica, al dinero, y tenemos la falsa creencia de que una persona con dinero es una persona exitosa. Y resulta que el éxito abarca muchas más cosas, además, más allá del dinero. De hecho, muy personalmente pienso que el éxito, una persona exitosa es una persona que tiene prácticamente todas las áreas de su vida cubiertas y estables. Estabilidad económica, estabilidad emocional, estabilidad familiar, estabilidad espiritual. Y ese conjunto de cosas hacen una persona exitosa. Porque conozco mucha gente con dinero, pero que su vida es un desastre, emocionalmente hablando, familiarmente, incluso profesionalmente. Entonces, el éxito realmente es un conjunto de cosas, no solamente el dinero. Trayendo a colación al filósofo Diomedes Díaz, que creo que es al que he escuchado esto. Bueno, lo he escuchado muchas veces, pero creo que de ahí viene de que cuando dice que rico no es el que más tiene, sino que el que menos necesita. Pues hago esa semejanza también con lo que es el éxito. Una persona exitosa no es la que más tiene, sino la que menos necesita. Entonces, bajo este parámetro, vamos a lo que dice la Biblia, porque hay un versículo que dice cuál es el mandamiento, el primer mandamiento con promesa. El primer mandamiento con promesa. Y se encuentra en Efesios 6 del 1 al 3. Y escuchen esto porque hay muchos mandamientos, pero la Biblia lo referencia como el primer mandamiento con promesa. Y es supremamente interesante. Dice: hijos, obedeced al Señor vuestro Padre, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Me parece supremamente fuerte esta palabra, porque Dios te está dando una instrucción bastante clara y directa para que te vaya bien en la vida. Y no solamente para que te vaya bien, sino para que tengas larga vida. Si nos agarramos de eso, nos está diciendo algo puntual que tenemos que tener como principio para ser exitosos. Y ese éxito del que les mencionaba, ese éxito integral en todas las áreas de nuestra vida, porque Dios no da las cosas a medias, sino te va a dar un éxito integral cuando Él dice para que te vaya bien. Ese bien cubre no solamente el dinero, cubre paz espiritual, armonía, felicidad, etc. Ahora, no quiere decir que no vas a tener ninguna situación en la vida. Obviamente se van a presentar, pero las vas a afrontar con el respaldo de Dios en tu vida. Ahora bien, voy a ir detallando rápidamente cada uno de los puntos, porque aquí hay varias cosas para resaltar. Lo primero que dice es: hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres. Obedeced en el Señor a vuestros padres quiere decir que
obedezcas a tus padres bajo los lineamientos de Dios, bajo los estatutos de Dios, bajo los principios de Dios. Y eso lo resalto, ¿por qué? Porque la Biblia, todo encaja entre una cosa y la otra. Cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que hay muchos puntos que encajan unos con otros. Y cuando veo esto de obedecer en el Señor a vuestros padres, porque es justo, me voy a Romanos 12. Porque cuando yo obedezco a mi Padre en el Señor, quiere decir que estoy obedeciendo la voluntad de Dios a través de mis padres. Y si nos vamos a Romanos 12:2, encontramos que nos explica la palabra de Dios sobre la voluntad de Dios. Y dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces miren lo interesante que hay aquí. Primero nos está diciendo a nosotros como hijos obedecer a nuestros padres, obedecer en el Señor a vuestros padres porque es justo. Y eso intrínsecamente me está diciendo que obedezca a mis padres en el Señor para cumplir la voluntad de Dios, y después me dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces me está invitando a que yo sea obediente a mis padres en Él, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta para mí. Imagínense la recompensa que voy a recibir obedeciendo a mis padres en el Señor, cuando la voluntad de Dios para mí es buena, agradable y perfecta. Hay un lineamiento bastante claro ahí. Y además de eso, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahora, yo me tomé el trabajo de buscar exactamente el significado de la palabra honrar. Y textualmente se lo voy a leer porque nos dan unas mejores luces de qué nos está diciendo Dios con esto. La palabra honra quiere decir estima y respeto de la dignidad propia. Y además de eso dice del hebreo kavod, que indica gloria. Honra a Dios y a los padres, por ejemplo, implica alabar y estimarlos a través de la obediencia, el respeto y la admiración. Y la retribución también menciona. Entonces, cuando el Señor nos dice honra a padre y madre, nos está diciendo básicamente que les obedezcamos, los respetemos, los admiremos y los retribuyamos. ¿Cuántas historias no escuchamos todo el tiempo de personas que no honran a sus padres, que viven con resentimiento a sus padres? Ay, es que mi papá nunca me dijo un te amo, es que nunca me dio un abrazo y eso me tiene resentido. Y tienen una vida desviada por situaciones con los papás. Miren, los papás no son perfectos. A veces nos tocan unos papás que, por decirlo de alguna manera, son unos personajes. Pero Dios me dice honra. No me dice honra sí, si Él te abraza, si Él te ama, si Él te hizo. No, me dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Nuestro compromiso es honrarlos. Nuestro deber es honrarlos para obedecer la voluntad de Dios. Que sean buenos o malos padres ya es tema de ellos con Dios. Y Dios juzgará el trabajo que nuestros padres hicieron con nosotros. Pero nuestro deber es honrarlos. Y esto me lleva a una joya que también aparece en la Biblia, porque Jesús definitivamente vino a darnos ejemplos. Y les voy a poner un ejemplo claro de lo que es
honrar a padre y madre, en este caso al padre. Si nos vamos a Lucas 22 del 39 al 46, vamos a encontrar un pasaje de la Biblia que habla de cuando Jesús se fue a orar al Monte de los Olivos. Lo voy a leer textualmente porque, como les dije, esto es una joya de lo que es el ejemplo de obediencia y honra al Padre. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al Monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Creo que todos sabemos a qué se refería Jesús en este pasaje. Estaba a punto de ser capturado por los romanos, ser torturado y ser clavado en una cruz y sacrificado. Dice una parte incluso más adelante que Jesús sudaba gotas de sangre. Médicamente, y lo he estado leyendo, hay datos comprobables que una persona bajo niveles altos de estrés puede llegar a sudar sangre. Imagínense el estrés en el que estaba Jesús en ese momento, cuando sabía todo lo que le venía, todo lo que le iba a pasar, y que tenía obviamente muchísimo miedo por todo lo que iba a pasar, y arrodillarse y decirle a su padre: Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Qué nivel de obediencia y de respeto al Padre, hasta el punto de saber que te van a matar, de la forma que te van a matar, y aún así decirle a tu papá que se cumpla tu voluntad y no la mía, a pesar de que voy a pasar por una situación tan fuerte como esta y que no la quiero obviamente pasar. Te pido que si puedes hacerme no pasar por esto, lo hagas, pero que se cumpla tu voluntad y no la mía. ¿Quién de nosotros sería capaz de arrodillarse ante el Padre que tenga la decisión de hacerlo pasar por una situación de esta y decirle obedientemente, con respeto y con honra, que se cumpla tu voluntad y no la mía? ¿Qué más muestra de obediencia, de honra y de respeto hacia un Padre que esta? Que este ejemplo que nos da Dios, que nos da Jesucristo en este pasaje. Entonces, la invitación es esa. Ahora, aquí Dios nos está prometiendo incluso una recompensa, porque nos dice que es el primer mandamiento con promesa. Hagan el ejercicio. Revisen entre sus conocidos, alrededor de las personas que ustedes tengan a sus alrededores. Esas personas que ustedes consideren exitosas, y no solamente exitosas en dinero, exitosas en felicidad, en unión familiar, en estabilidad emocional, obviamente económicamente, profesionalmente. Esas personas que ustedes admiran y que ven como personas armoniosas y exitosas, como ejemplos, pregúntenle cómo son con sus papás. Y van a encontrar respuestas muy interesantes. Porque, y se los digo yo personalmente, he tenido muchas veces, he podido ver el resultado de lo que es honrar a padre y madre. Es más, se los puedo decir. ¿Quieren saber cuál es el mejor banco que hay? Papá y mamá. ¿Y por qué le digo banco? Porque cuando ustedes van y honran, están pendientes de sus padres, los llaman, no solamente que le den dinero, estar pendiente de ellos, visitarlos, preocuparse por ellos, complacerlos, pechicharlos. Eso Dios lo multiplica al 1000 por 1. No es mito, no es nada de eso. Es una realidad. Esto que nos dice Dios en Efesios 6, hijos, se lo voy a repetir porque es bastante fuerte.
Obedeced al Señor. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los invito a hacer el ejercicio de honrar a padre y madre. Los invito a comprobar, a poner a prueba ese mandamiento con promesa del que Dios nos habla. Y después me dicen cuáles son los resultados. Ahora, si tienes algún problema con tu papá, con tu mamá, no somos quienes nosotros para juzgar a nuestros padres. No somos quienes. Ni siquiera somos quienes para estar enojados con ellos. Dios simplemente nos dice, hónralos y obedéceles. Ahora, sí hay padres, ojo, y Él es muy claro. Dice, obedeced en el Señor. Porque si tu padre te viene con que hagas una locura, obviamente ya hay que ser razonables. Porque sé que hay muchos tipos de padres que tienen problemas e incluso hacen barbaridades con los hijos. Por eso Dios es muy claro, obedeced en el Señor a tus padres. Me pareció muy interesante este tema el día de hoy. Espero que les sea de mucha ayuda, que los incentive a estudiar la Biblia, a leer, a hacer conjeturas sobre lo que aparece acá. Y bueno, un bonito y bendecido día para todos.